¿Cómo convertir los tubos de papel de baño en algo increíblemente útil para tu zona de trabajo? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea vamos a reutilizar varios rollos de cartón del papel higiénico, también los tubos de cartón de estos que sobran de las cintas adhesivas, cartón grueso que puede ser de 1 o de 2 canales, o pegando varios de un cartón más fino, y papel periódico de revistas, catálogos, publicidad o estos folletos de las ofertas de los supermercados. Vamos a empezar por estos tubos de cartón. Vamos a pegar varios tubos hasta que consigamos la altura dependiendo de lo que queramos hacer. Yo voy a utilizar 4, pero puedes necesitar más o menos porque este tipo de cintas de carrocero puede venir de diferentes grosores. También podemos sustituir este tipo de tubos gruesos por una lata de conserva, de estas de alimentos grandes, o un frasco de vidrio. La idea es que nos quede una pieza gruesa, ancha y alta como esta. Para la parte de abajo vamos a utilizar un trozo del cartón grueso. Vamos a marcar con un lápiz el tamaño del grueso del círculo y lo vamos a cortar. Y esta pieza se la pegamos por debajo. Para unir bien todas las piezas y que nos quede una superficie lisa, vamos a aplicar una capa de cartapesta por toda la pieza. La técnica cartapesta consiste en pegar trozos de papel rasgados a mano con una mezcla de pegamento diluida en un poco de agua. Para rasgar el papel mucho más rápido y fácil nos podemos ayudar con una regla. De esta manera podemos cortar varios papeles al mismo tiempo y así será muchísimo más rápido. En un envase vamos a poner un poquito de pegamento o cola blanca y le vamos a poner un poco de agua para diluirla un poquito, porque así será muchísimo más fácil trabajar la mezcla para pegarla sobre la superficie y así ir pegando los trocitos de papel. Con la cartapesta lo que vamos a lograr es que la superficie se vea lisa y no se vean pues estas uniones de los tubos. Vamos a ir pegando todos los trozos de papel unos encima de otros, tanto por fuera como por dentro. Forramos todo y lo debemos dejar secar muy bien durante varias horas. Aprovecho este momento también para recordarles que pueden visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán los materiales, las medidas y todo el paso a paso de cada una de mis ideas de manualidades con reciclaje creativo. Y muchísima información más que estoy segura les servirá de ayuda. Para pegar el papel por dentro es muy fácil porque el papel se puede coger fácilmente con el mismo pincel o brocha mojado. Esta técnica es súper fácil. Ahora necesitamos cortar 3 piezas de cartón que según mi diseño va a ser redondo, con una pieza que sea un poquito más grande que las otras 2. Y como ven, las 3 piezas tienen marcado justo el centro con una X. Y en una de las piezas pequeñas le marcamos 2 círculos. El primero aproximadamente al borde, 1,5 centímetros, y lo cortamos para que luego nos vayan a quedar únicamente estas 2 piezas. El círculo de afuera y el círculo de adentro. La idea es poder colocar estas bolitas de cristal, también llamadas como canicas, metras, y que nos quepan en este espacio, que las canicas puedan girar. Coméntame cómo se conocen estas bolitas de cristal en tu país. También vamos a necesitar un tornillo grueso y grande como este, que vamos a pegar justo en el centro de esta pieza. A esta pieza pequeña le vamos a abrir un hueco justo aquí en todo el centro. El hueco debe ser del tamaño del grueso del tornillo o un poquito más.
Y a la pieza grande también le vamos a abrir un hueco en todo el centro. Y en esta pieza también. Bueno, ya tenemos las piezas para la base de nuestro organizador. Ahora vamos a pegar en todo el centro el tornillo. Luego pegamos la pieza más pequeñita. Por el borde pegamos la otra pieza, la que es como un aro o un anillo. Y este sería el suelo o la base. Vamos a comprobar si las canicas las podemos meter, pasan bien por todo ese canal que hemos hecho. Y comprobamos al poner la otra pieza de cartón que se puede mover y gira perfectamente. La primera pieza que hicimos la vamos a pegar encima de esta. Ya tenemos la base de nuestro organizador giratorio. Ahora vamos a reutilizar los tubos de cartón. Los vamos a poner por aquí, por todo el borde, a manera de como de divisiones, ¿no? Pero antes le vamos a dar esta forma, como si fuera un trapecio, para que se ajuste perfectamente a la forma de nuestro organizador. Para darle esta forma es muy fácil. Aplastamos primero el tubo por un lado. A partir de ese punto marcamos a una distancia de 2 centímetros y luego a 4 centímetros hacia un lado y luego 4 centímetros hacia el otro. En cada una de esas marcas vamos a aplastar el tubo. Puedes hacerlo con los dedos, con la tijera, con una regla, bueno, en fin, ayudarte con lo que quieras. Lo importante es que quede bien aplastado. Así le vamos a dar la forma de trapecio. Nos debe quedar este lado más estrechito, los otros dos lados y el otro lado que es un poquito más grande. Y justo en la parte esta, la más grande, vamos a medir 1,5 centímetros, que es la parte delantera, porque esta parte la vamos a cortar así como en diagonal. Listo, nos debe quedar algo así. Vamos a hacer esto con todos los tubos que necesitamos. Los podemos hacer todos del mismo tamaño, es decir, que tengan la misma altura, como lo hice yo. Algunos los puedes hacer más pequeños y otros un poquito más altos, ¿no? Un poquito más grandes. Yo los hice con 3 tamaños diferentes. Simplemente les puedes quitar 1 centímetro de altura a cada uno para que queden así. Pero esto es a gusto de cada uno, como quieran. Yo les voy a poner estos primero por todo el borde y los voy a empezar a pegar porque creo que a lo mejor puede que me falte hacer un tubito más. Así que los voy a empezar a pegar para ver si necesito cortar algún tubo de más. Para pegarlo es muy fácil. Vamos a pegar primero únicamente la parte de atrás, la que va pegada a la pieza principal, a la que está en el centro. Pero es como importante reforzar bien aquí, como las esquinas, para que quede bien pegado. Luego vamos a hacer lo mismo con el siguiente tubo. Pegamos la parte de atrás, pero lo más pegada al tubo de al lado que sea posible. Ponemos pegamento también en los lados y vamos uniendo así cada uno de los tubos. Y así los vamos pegando uno al lado del otro hasta completar toda la vuelta. Pero como me imaginé, a medida que los iba ajustando me di cuenta que me iba a quedar un espacio, así que necesito cortar un tubo más. Lo voy a hacer del grande. Lo pegamos aquí en el espacio y ya podemos cerrar el círculo. De esta manera nos va a quedar perfecto un organizador giratorio con todas estas divisiones. Para que nos quede una pieza uniforme vamos a cubrir toda esta pieza con papel, con la misma técnica cartapesta. De esta manera vamos a cubrir o forrar todas las uniones de todos los tubos, tanto por dentro como por fuera. Y también en la unión del tubo con el cartón de abajo, con el de la base. Forramos toda la pieza y lo dejamos secar bien durante varias horas. Nos debe quedar algo así. La parte de abajo también la pueden forrar o dejar el cartón así tal cual.
Me encantaría que me escribieran en un comentario si les está gustando la idea o si harían el diseño de una forma diferente. La pieza de la base también le vamos a poner cartapesta, pero únicamente por el borde. Esta pieza no hace falta forrarla completa porque prácticamente no se verá, pero sí para darle un buen acabado por el borde y unir mejor las piezas de cartón. Para cubrir bien la parte de la cartapesta vamos a dar una primera mano de pintura a modo de imprimación. Para imprimar podemos usar una pintura blanca que puede ser témpera, pintura para muebles o chalk paint. Con la imprimación lo que logramos es tapar bien todo el papel periódico y cubrir un poco más los posibles defectos de la superficie. También nos ayuda para que no tengamos que gastar tanto en pintura del color que queramos pintar nuestro organizador. Ahora vamos a darle un poquito de color al organizador. Yo voy a usar una pintura a la tiza o chalk paint en un precioso color verde o azul llamado piel de mar. Ustedes lo pueden pintar o decorar del color que más les guste. Tan solo lo voy a pintar por el tubo central, por dentro y por fuera, por los tubos de afuera únicamente por dentro y un poquito por el borde superior de afuera, y por la parte de abajo de la base justo por todo el borde. Si hace falta dejamos secar y aplicamos una segunda capa de pintura. La parte que dejé sin pintar es porque la voy a decorar con otros materiales, y esta pieza no la voy a pintar de azul porque no hace falta. Para decorar mi organizador voy a usar este precioso papel decorativo de estampado de flores para darle un estilo así como romántico o vintage. Les voy a mostrar todas las flores. A mí me encantan, así que las voy a poner todas que sean diferentes, o si ustedes prefieren pueden utilizar el mismo papel y decorarlo todo igual. Recuerden que estas son tan solo unas ideas que yo les doy y luego ustedes ya lo decoran pues a gusto de cada quien o utilizan los materiales que quieran. Voy a medir el espacio de cada una de las divisiones para cortar el papel justo de ese tamaño. Primero lo mido del ancho y lo corto, pero esta vez lo voy también como a rasgar, me parece más fácil de trabajar. Luego voy a medir el alto para ajustar donde quiero que me quede la flor y también lo voy a cortar. Ponemos suficiente pegamento en la superficie y pegamos el papel recortado. En este caso también estoy utilizando el pegamento o la cola blanca diluida con un poquito de agua, pero no tan líquida como lo que se usa para hacer la cartapesta. Pegamos el papel y lo aplastamos bien pasándole el pincel por encima para que no queden ni burbujas, ni arrugas o pliegues. Y así vamos midiendo y pegando cada uno de los papeles hasta cubrir todas las divisiones. Me encanta cómo se ve. Luego ya me escriben en un comentario si les gusta la idea. Otros detalles decorativos que voy a utilizar es esta cinta de encaje de yute. Una un poquito más gruesa y esta que es un poquito más estrecha. También voy a utilizar este hilo o cuerda de yute que reutilizo de cuando hago mis manualidades deshilachando los sacos de patatas. Y para esta idea voy a utilizar el hilo doble. Voy a pegar el hilo de yute por cada una de las divisiones. Primero de esta manera. Lo pego en esta parte y luego al final cortamos lo que sobra. Nos debe quedar algo así. Ahora voy a pegar otro trozo de cuerda que va a ir de este lado hasta arriba, pasando justo por el borde del papel pintado. Y así con cada una de las divisiones. En la parte de arriba voy a pegar la cinta de yute gruesa dejando que sobresalga un poquito del borde.
En la parte de abajo voy a pegar la cinta de yute, que es un poquito más estrecha. También dejando que sobresalga, pero muy poquito, del borde de abajo. Y en la pieza de la base voy a pegar la cinta de yute, la que es más ancha, por todo el borde, dejando que sobresalga un poquito por arriba. Lo importante es que las cintas, aunque sobresalgan un poco, no interfieran la parte de arriba con la parte de abajo, y lo que son las canicas se puedan mover perfectamente. Así que vamos a comprobar que nada rosa ni se interpone para que las canicas puedan moverse y así el organizador pueda girar. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ya el organizador está casi terminado, tan solo le falta un detalle. Para terminar le vamos a aplicar una capa de resina o barniz casero para proteger nuestro trabajo y darle un acabado impecable. En la descripción del vídeo y en el primer comentario les dejo el enlace al vídeo de cómo hacer esta resina. Le vamos a aplicar una capa por todas las piezas de cartón, tanto por arriba como por abajo. De esta forma vamos a proteger el cartón de la humedad y el desgaste por el uso y el paso del tiempo. Dependiendo del barniz que usemos, le vamos a dar un aspecto mate, satinado o brillante. El barniz que yo estoy utilizando le da un aspecto como satinado, no es demasiado brillante, pero le da un acabado bonito. Bueno, a mí me gusta. Escríbeme en un comentario si sueles darle también una mano de barniz a todos tus trabajos de manualidades, porque la verdad es que así queda espectacular. Ahora sí, ya el organizador está terminado. El diseño que tiene el organizador me recuerda como a un carrusel o tío vivo, ¿no les parece? Me encantaría que me escribieran en un comentario para qué se les ocurre que podríamos utilizar este tipo de organizador. Podemos cambiar la forma o el tamaño y darle usos diferentes. Yo lo hice para poner mis pinceles y demás herramientas de trabajo de mis manualidades para tenerlas en mi escritorio siempre a mano. Pero se me ocurre que también podemos hacer algo parecido, quizás con otro tamaño, para poner las especies de la cocina, el maquillaje en el baño o utilizarlo en nuestro dormitorio. Escríbeme en un comentario si te gustó la idea, para qué otra cosa se te ocurre que podemos hacer un organizador giratorio como este. Si te gustó el material, la manera como lo hemos decorado, o si lo harían de una manera diferente. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta idea de cómo hacer un precioso organizador giratorio con los tubos de cartón del papel de baño y otros materiales reciclados. Y ya sabes que tu opinión es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales. No te olvides, visita mi blog crearyreciclar.com. Allí encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y para no perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Chao!